Vale. Bueno, más o menos estaba hablado que entrábamos en este tema. Yo les había tirado algunas cosas muy sintéticamente, y bueno, ahora lo vamos a ver completo. Es relativamente corto, por eso les digo que igual me va a dar tiempo de ir a la reunión temprano y que ustedes se queden con Gonzalo. Bueno, les había dicho que el CRIP, entonces, es un fenómeno que se da a altas temperaturas. Y ahora vamos a definir qué son altas temperaturas para un acero. Bueno, para otros materiales también ¿Estás se puede bien? clasificar, digamos, lo que se llaman altas temperaturas. Pero en el caso de un acero es muy particular que se dé el CRIP. Bueno, por eso hay aceros que en realidad soportan temperaturas altas, no solo el CRIP, sino otros fenómenos que también produce la alta temperatura. Ese tipo de aceros se llaman aceros refractarios. Y bueno, en algunos casos aparecen, casos de CRIP, aparecen en todo tipo de piezas que están a una temperatura relativamente alta, y de alguna manera se puede caracterizar el fenómeno y también se puede ensayar el material y ver cómo el material responde a este fenómeno. Bueno, entonces digamos que el CRIP es la deformación que evoluciona con el tiempo a tensión constante una vez aplicada la carga. En material metálico y cerámico la deformación por CRIP es significativa a partir de temperaturas del rango de 0,3 a 0,6 de la temperatura de fusión. O sea, estamos hablando que ya cuando superamos un tercio de la temperatura de fusión del material, ya estamos diciendo que estamos trabajando a altas temperaturas. Entonces pueden aparecer todo este tipo de fenómenos donde el CRIP es justamente el más frecuente, el más conocido, y el que se le presta más atención. El CRIP en realidad existe en otros materiales, por ejemplo acá dice, por el contrario, para los vidrios y polímeros, la temperatura a la cual los fenómenos de CRIP se tornan importantes se encuentra alrededor de la temperatura ambiente, que es la de transición vidrio al material. Por eso es que se ven en vidrios, sobre todo de iglesias, templos, edificios de siglos de antigüedad, que los vidrios de alguna manera van aumentando su espesor abajo y bajando arriba. Es como que el material fluye, el material tiene cierta deformación, que en el caso del vidrio y de algunos polímeros existe como existen los metales, pero es muchísimo más lenta. O sea, el tema de los vidrios, ya les digo, tuvieron que pasar muchos, muchos años para que se manifieste este efecto. O sea que le puede pasar a cualquier material, pero bueno, en los metales es mucho más crítico, sobre todo porque estamos hablando de temperaturas mucho más altas. Pero bueno, el efecto es un poco ese, que el material fluye sin aumentarle para nada la tensión. La adecuada selección de materiales para servicio a alta temperatura es un factor esencial en el diseño del CRIP. En general, las aleaciones metálicas empleadas digamos, que son más resistentes al CRIP, las especiales, son aleaciones con cromo, níquel y cobalto, en distintas proporciones según las características específicas buscadas. O sea, hay aceros especiales para soportar este tipo de fenómenos. O sea, tengo dentro de lo que es la selección de aceros, así como tengo los de buena resistencia, lo que tengo de alta ductilidad, lo que tengo de resistencia más ductilidad, los que tengo de buena conducción o mejor conducción eléctrica, los que tienen mayor o menor aislación del calor. Bueno, yo los puedo seleccionar por un montón de factores. Algunos son más, al ser más útiles, son más viables de ser estampados, de ser deformados en frío. Bueno, todo eso depende de la aleación que yo le ponga. Bueno, hay aceros
cuya aleación es particular y que si yo los veo en los catálogos son los refractarios y que son los que se pueden usar para evitar estos fenómenos, que se puede producir igual, pero obviamente el material va a ser menos susceptible de que aparezcan, ¿no? Va a aparecer a más temperatura, o aparecerán con más tiempo, o no aparecerán, si en realidad el material es bueno para para este fin. Bueno, terminando de definir un poco cuál es el concepto del CRIP, que esto algo habíamos hablado la semana pasada, es la deformación epsilon, igual que en una probeta de tracción, que sería delta L sobre L, un epsilon que va variando con el tiempo, a pesar de que la tensión es constante. Se puede hacer a carga constante, a tensión constante y a carga variable. En realidad, tensión constante y carga variable son dos cosas distintas. Básicamente a lo que nos referimos generalmente es a carga constante, que acá está como W, y tensión constante. O sea, de alguna manera lo que estamos queriendo decir es, para tener tensión constante, ¿qué tengo que hacer? La carga variable la tengo que ir bajando con el tiempo, porque va a ir bajando el espesor, y como digamos, la tensión es la carga dividido la sección, yo tengo que ir variando el peso para que se mantenga constante el cociente y tener una tensión constante. Y ahí está lo interesante, o sea, tengo una tensión constante, o sea, no crece ni la carga ni siquiera la tensión. Y sin embargo el material se deforma, el material se estira como si lo estuviera haciendo un ensayo de tracción. Y se estira plásticamente, ¿no? Se estira y queda deformado. Así que bueno, la idea es someter a CRIP a algunas probetas y a partir de ahí determinar cómo es el comportamiento. Ahora vamos a ver cómo se determinó que sigue una curva, digamos, sigue un comportamiento más o menos parecido en todos los materiales, pero como pasa en todos los temas que vimos de ensayo, como pasa con el gráfico de tracción, como pasa con el gráfico de impacto, como va a pasar con el de fatiga, cada material tiene una curva que en realidad son todas parecidas, pero son todas distintas. O sea, cada material tiene una curva dentro de una familia de curvas, pero va a tener su propia curva particular que pasa por tiempos y temperaturas diferentes, ¿no? Así que bueno, la máquina es muy sencilla, es un vástago, esto se puede tecnificar un montón, ya digamos, se le agregó electrónica a esto, pero la idea, bueno, es poner la carga acá, multiplicar mediante la palanca esta carga para no tener que poner una carga tan alta acá, poner la probeta. Esto en realidad son unas mordazas, que en realidad se utilizan probetas que son unas plaquitas, o unas probetas con la forma de las probetas de tracción, nada más que suelen ser como chapitas, digamos, como de sección rectangular, como si fueran placas, y generalmente llevan dos agujeros, uno en cada cabezalcito de la misma probeta, y esos agujeros se encajan en unos pernos en la máquina, que en realidad, bueno, es lo mismo, es una forma de agarrarla. De cualquier manera, las cargas que se toma, que toma, digamos, la probeta en estos casos no es muy alta, así que no hay problema, se puede, digamos, sostener la probeta de esa forma. Si yo busco que la tensión sea constante, voy a hacer que la carga sea variable. Entonces, estos procesos duran, como les comentaba la semana pasada, meses. Esto dura mucho tiempo. Y obviamente tengo que tenerlo
a temperatura permanentemente, en algún momento se va a romper, pero la idea es ir trazando una curva, donde voy a tomar algunas mediciones. Pero las mediciones las puedo ir haciendo a espacios bastante grandes, días entre una medición y otra. ¿Por qué? Porque es tan lento que no hace falta que esté como en el ensayo de tracción trazando una curva instantáneamente. O sea, yo puedo ir sacando puntos, dejando pasar algunos días, pues el ensayo total va a durar muchos meses. Así que básicamente lo que no está dibujado acá es que acá va a haber un arrollamiento que en realidad es una resistencia, y es un hornito, digamos, le va a dar la temperatura a la que yo estoy experimentando si se produce CRIC. Bueno, la norma que se aplica es esta, la ASTM 139 americana. Voy a tener entonces acá un sistema de calentamiento. Esa es la temperatura que voy a dejar constante, por otro lado. Aparte de ser a tensión constante, esa temperatura constante. ¿Por qué? Porque yo voy a sacar alguna curva, pero pongámosle para 400 grados. Después, cuando haga una curva a 500 grados, la curva va a ser distinta, porque el daño, obviamente, a más temperatura es mayor, entonces va a romper más rápido. Así que no solo tengo que hacer ensayos, sino que a su vez, para tener toda la propiedad del material, de cómo se comporta el CRIP, con qué velocidad crece, tengo que saber también, o tengo que tener ensayos hechos a distintas temperaturas, y después compararlo con la temperatura de trabajo mía para saber si sirve el material. Entonces voy a tener una curva distinta para cada temperatura, o sea, voy a tener varias temperaturas. En realidad después no se hace una curva con las temperaturas, sino que hay para cada temperatura una curvita. Bueno, la idea es cómo voy bajando esto. Bueno, acá pueden ir pesas que representan un peso particular multiplicado por este sistema, que va a generar acá una carga conocida, y puedo ir sacando pesas en la medida que yo periódicamente voy y mido el diámetro, para que la carga dividido la sección se mantenga constante. En algunos casos esto se improvisa y no está nada mal, con un balde soportado, digamos, por un tornillo, y con arena. Entonces yo voy sacando arena de manera mucho más simple que si saco pesas, porque las pesas tendrían que ser muchas y muy finitas, como para poder ir bajando en escaloncitos muy chiquititos. En lugar de hacer eso, digamos, si tengo arena, puedo sacar una cantidad, pesarlo, volverlo a poner y llevarlo al peso que yo quiero, adecuado a la sección con la que estoy en ese momento, para que la tensión, como le digo, siempre sea la misma. O sea, que el peso dividido la sección instantánea, digamos, o tomada en ese momento, sea siempre igual. Entonces da tensión constante y el material se estira. Bueno, cuando hacemos este tipo de ensayos, el ensayo es bastante sencillo. Lo que yo puedo llegar a hacer es tener en paralelo varios equipitos de estos, y cada uno con un horno a una temperatura distinta. Para ganar tiempo puedo tener 4 o 5 de estos, todos paralelos, pero cada uno con su horno a una temperatura distinta medida con una termocupla. Entonces, paralelamente voy haciendo el ensayo, pongámosle a 400, a 450, a 500, a 550, y voy haciendo el mismo procedimiento en todos. Obviamente el de más temperatura va a romper primero, y ya ese va a terminar, me van a ir quedando los otros, hasta que rompo todas las probetas. La probeta va a tener que llegar a la rotura, digamos, ese es el trazado completo de la curva.
Bueno, esto se llama, hay tres etapas. La primera etapa se llama CRIP primario y las otras secundario y la tercera, como ya habrán imaginado, terciario. La idea es esta. Primero tiene un crecimiento relativamente rápido. Estamos hablando de la deformación respecto al tiempo, ¿no? Este tiempo acá no está puesto, pero son meses, semanas, digamos, depende la escala que yo le ponga acá abajo, pero esto puede estar expresado en unidades de tiempo grandes, muy grandes. Entonces, bueno, acá tengo un epsilon 0, digamos, con un L0, que en realidad epsilon sería 1, este epsilon 0 siempre sería 1 porque es dividir la longitud inicial por la longitud inicial. Y a partir de ahí, este epsilon va a ir aumentando porque la probeta se va estirando sola. Se mantiene la tensión constante. Al principio que va creciendo bastante rápido, que es este periodo 1 primario, y después digamos, se comporta como una recta por largo tiempo, o sea, va creciendo en función del tiempo de manera proporcional. Por eso acá decimos que el diferencial del alargamiento sobre el diferencial de tiempo es constante. Bueno, este sería todo el periodo donde el material se va deteriorando y después llega un punto donde ya la estabilidad de la estructura es más débil y se acelera el proceso, que es el terciario, el proceso terciario, y ya llegó a la fractura y ahí se rompe la probeta. Bueno, de acá puedo sacar un montón de cosas, puedo sacar hasta cuánto se estira la probeta, todo, pero lo importante y el dato que se saca del ensayo es esta curva en particular. ¿Eh? El tiempo que tardó en romper, la velocidad esta con la que crece, digamos, la longitud de la probeta para una tensión. Acá yo me omití decirles algo, que es que yo puedo hacer curvas para distintas temperaturas, pero a su vez dentro de cada temperatura yo podría hacer una curva para una distinta tensión. O sea, son familias enormes de curvas, ¿no? Por ahí después cuando estos se publican en catálogos está poco simplificado, pero podría ser un montón de ensayos a una determinada temperatura, cambiándole las tensiones, podría ser a otra temperatura otra vez para todas las tensiones. Pero bueno, supongamos que elijo una tensión y una temperatura me va a dar un gráfico de este tipo. En casi todos los aceros, digamos, en la generalidad de los aceros da este comportamiento. Así como el diagrama de tracción, digamos, la forma que tiene es propia del acero y no se da en los no ferrosos, porque no aparece la afluencia, porque no aparece la recta de proporcionalidad. Bueno, este fenómeno de Crip expresado en la curva es propio del acero. En otros materiales puede dar otras curvas. Bueno, esta es otra forma de ver lo mismo, o sea, cuánto crece en la longitud de la probeta o la deformación específica en función del tiempo, en las tres etapas. Primero crece rápido, va bajando, llega a un punto donde entramos en la recta, por lo tanto ahí esta diferencial es constante, o esta derivada es constante, por lo tanto es una recta. Y la tercera parte donde esta velocidad de crecimiento va aumentando hasta que se rompe la probeta. Esto fíjense que está puesto, en lugar de estar puesto en función del tiempo, está en función del alargamiento que tomó, que en realidad, bueno, de alguna manera representa algo muy parecido.
Acá estamos viendo entonces probetas. Fíjense que lo que yo les decía, la sección puede ser rectangular, o sea, puede tener el tamaño o la forma de una chapa o una placa. No muy finita, pero una placa, no de sección cilíndrica, de sección circular, no de sección circular o de forma cilíndrica, sino más bien una placa de sección rectangular. Y bueno, voy a ir midiendo desde, como un ensayo de tracción, voy a tener mis medidas iniciales, mis marcas, todo eso me lo dice la norma también, y en la medida que vaya pasando el tiempo yo voy a ir viendo distintos estados de la probeta. Fíjense que es la misma probeta, siempre a la misma tensión, nada más que todo este efecto se dio por la temperatura a la que estuvo puesto. Y se puede estirar bastante, fíjense los porcentajes, ¿no? La velocidad de formación tiene que ver con el tamaño de grano, porque después vamos a ver que es un defecto a nivel microestructural el tema del CRIP. Bueno, los mecanismos del CRIP, en realidad, bueno, lo que queremos decir con los mecanismos es qué es lo que está pasando adentro de la estructura para que se provoque este fenómeno. Los mecanismos físicos de deformación por CRIP difieren según los materiales. Aún para un mismo material, diferentes mecanismos pueden actuar bajo distintas combinaciones de tensión y temperatura, que es la que decía que son las dos cosas que mantendríamos constantes en un ensayo. Pero para cada tensión y temperatura iría un gráfico distinto, entonces entre esos dos gráficos habría una diferencia. Dado que el movimiento de átomos, vacancias, dislocaciones o moléculas en un material sólido se produce por difusión, acá es un concepto importante, esto lo tienen claro por materiales metálicos, digamos el movimiento de las vacancias, las dislocaciones, todos esos movimientos internos se producen por difusión. La cinética de estos fenómenos está controlada por la ecuación de Arrhenius, que también la deben conocer, que es una constante del material por E elevado a la energía de activación para el fenómeno. Eso también es una propiedad del material, dividido R, que es la constante de los gases naturales, y la temperatura. En teoría, la derivada de epsilon, o sea, diferencial epsilon sobre diferencial de tiempo, tendría esta forma. Acá es elevado a la menos Q sobre R por T. Bueno, eso sería la ley, en realidad, que determinaría esta recta. En realidad, ustedes dirán, ¿por qué no? Si es una recta, tiene una fórmula que no es la de una recta. Lo que pasa es que esto hay que trazarlo en un papel doble logarítmico, o usar en una computadora un gráfico usando escalas logarítmicas en los dos ejes, ¿no? Entonces esto se transforma en una recta. En fatiga va a pasar algo parecido. Bueno, y los mecanismos más típicos son el CRIP difusional. Ahora vamos a entrar un poco en qué es cada uno. El CRIP de dislocaciones y el deslizamiento de fronteras de grano, que es lo más común. El flujo difusional. El flujo difusional puede ocurrir a bajas tensiones, pero requiere altas temperaturas. Este mecanismo implica el movimiento de vacancias y ocurre por la formación espontánea de vacancias en las regiones de los bordes de grano, que se encuentran esencialmente normales a la tensión aplicada. O sea, nosotros tenemos una tensión aplicada, todos estos bordes de grano que se oponen a esa tensión sufren, digamos,
ese movimiento de vacancias, y al haber vacancias, obviamente el material puede deformarse. Que es el típico ejemplo de que una deformación plástica es el corrimiento de las vacancias, ¿no es cierto? Y el corrimiento de las dislocaciones, que también intervienen. Bueno, justamente esto ocurre en los bordes de grano. Esta distribución desigual produce un flujo de vacancias hacia zonas de menor concentración, y acompañando este flujo de vacancias habrá un flujo de átomos en sentido contrario. O sea, si las vacancias se van por un lado, los átomos se van para el otro, van completando los lugares y el material se alarga, ¿no? Y esto es lo que ocurre si lo vemos por metalografía, pero esto ya está. ¿Se acuerdan que acá habíamos dicho que había mecanismos? Los más importantes eran dos. Difusional, de dislocaciones, que más o menos son lo mismo, y de deslizamiento de fronteras de grano. Lo que ocurre normalmente, lo más común que ocurra en estos fenómenos, lo que ocurre durante el ensayo ocurre cuando hay creep en una pieza que está a alta temperatura, suele ser que se generan carburos en el interior de los granos, por la temperatura simplemente, y esos carburos empiezan a difundir hacia el borde de grano, ¿no? Normalmente el borde de grano debería tener mejores propiedades incluso que el grano, pero en este caso ya lo estoy alterando un poco, porque se le están generando carburos al grano, esos están yéndose al borde de grano, y ya, digamos, hay un cuerpo extraño en el borde de grano que de alguna manera lo va a fragilizar, ¿no? Por eso suele romper con roturas, cuando ese fenómeno es con roturas intergranulares, o sea, separando granos. Bueno, este sería el mismo, algo parecido al gráfico que vimos antes, nada más que no hecho con el mismo ensayo, sino que está midiendo ductilidad en función de la temperatura, pero de alguna manera es lo mismo. Lo que está pasando en las diferentes etapas es que cada vez los carburos que se forman acá adentro van ocupando mayor porcentaje de los bordes de grano. Eso permite que los granos se deformen más fácilmente, por eso sin aumentar la tensión yo tengo una deformación, y esos bordes de grano en algún momento terminan rompiendo, que es lo que ocurre en esta parte del gráfico. En algunos libros pueden ver que hay dibujos de esta misma curva como está acá, y saliendo con flechitas de cada lugar de la curva, muestran el estado en que estarían los granos. Digamos, acá recién se estarían formando los primeros granos adentro del grano. Bueno, ya cuando estamos subiendo más rápido es porque ya hay carburos que difundieron al borde del grano. Y bueno, durante todo este periodo que va creciendo el creep, esos carburos están siendo más, se está siendo más cantidad, el borde de grano se va haciendo más débil, por eso cada vez se estira más fácil, por eso la velocidad de crecimiento, fíjense que con el tiempo aumenta, o sea, cada vez crece más rápido. Si yo mirara la probeta, los primeros 3 meses me crece a una velocidad, pongámosle que con eso llego acá, y a partir de acá empiezo a ver que arranco con 3 meses y acá termino con una semana para la misma deformación, para que deforme, qué sé yo,
un 10% la longitud de la probeta, acá me llevaba un tiempo y acá me lleva menos tiempo porque la velocidad es más alta. O sea que acelera el proceso, acelera con el tiempo, porque se van acumulando los granos, los carburos en los bordes de grano, entonces el borde de grano cada vez está más débil y cada vez va perdiendo más propiedades. Cuando entramos en esta etapa, ya directamente, digamos, si acá hubiera un dibujo que indicara la metalografía del material en este estado, ya veríamos que prácticamente los bordes de grano están totalmente invadidos por los carburos. Entonces, bueno, finalmente cuando no aguantan más los bordes, llegamos a la fractura y ahí termina la curva. Por eso para cada material y para cada temperatura y para cada tensión hay una curva. Bueno, que es más o menos lo que está diciendo acá, y acá están viendo cómo se van juntando los bordes de grano, los carburos, y de alguna manera lo van, acá ya estamos de última, ¿no? Ya se está directamente rompiendo, ya estamos en el periodo terciario. Esto es un mecanismo que también existe, que no es tan común, que es de cohesión intergranular, que en realidad también se debe al tema de haber debilitado los bordes de grano por precipitación de carburos. Justamente la precipitación de carburos es lo que genera la temperatura sobre el material, digamos, el peor de los efectos que genera, o sea, hace que se generen carburos y que se difundan y terminan difundiéndose al borde de grano por cuestiones de presión interna. ¿Mm? Bueno, yo justo me están avisando que tengo que entrar en la reunión, así que los voy a dejar con Gonzalo, y si termino rápido con la reunión vuelvo y vemos algún otro tema porque este estaría terminado. Como les decía, es muy simple y el ensayo simplemente era explicarlo, no vamos a hacer un práctico. Así que bueno, los dejo en manos de Gonzalo. Y Perfecto, Adrián. en cuanto puedo, estoy de vuelta. Gracias. No hay problema, no hay problema, Adrián. Bueno, muchachos, los molesto con un par de cositas. Primero, hay un grupo que todavía no tengo el de tracción. El grupo 11, Iván Santa Cruz, Agustín Mauro, Matías Cateura, Grimi, Fiasche y Servino. ¿Alguno está presente? Me fijo. Sí, profe.